Muy buenos días, les da la bienvenida a este seminario web de DC360. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema Seminario Web, Soluciones de Ahorro y Monitoreo Energético para los Centros de Datos. Y en esta ocasión, nuestros dos panelistas son Gustavo de Mesa, gerente técnico y venta Scala, y José Valverde, gerente de Data Communications a cargo de Centroamérica, Ecuador y el Caribe, ambos de la empresa Legrand. La empresa Legrand es especialista mundial en infraestructuras eléctricas y redes de información que cuentan con una amplia gama de soluciones residenciales, comerciales e industriales. Como parte de sus soluciones comerciales, Legrand cuenta con líneas de alta calidad como Ortronix y Raritan, especializadas en proyectos de cableado estructurado. Entre todas las personas que permanezcan hasta el final del seminario web, se estarán rifando 2 cupos a un curso de diseño de data centers el día de mañana en nuestro Facebook. Dentro de un momentito les voy a compartir el enlace, pero es Data Center 360 en Facebook. Los cursos en Costa Rica se llevarán a cabo el 23 al 24 de octubre, en República Dominicana del 21 al 22 de noviembre y los cursos en Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador se impartirán en el 2019. Para evitar la interrupción de ruido en esta conferencia, se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha. Y al final de esta sesión las estaremos contestando. Muchas gracias a nuestros panelistas y adelante con la conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es básicamente soluciones de ahorro, cómo podemos hacer, eh, digamos, más eficiente nuestra infraestructura dentro del centro de datos y cómo vamos a utilizar elementos eh, para monitorear ese, ese, esa eficiencia que vamos a estar logrando. Eh, Obviamente, para poder saber en dónde estamos parados y poder hacer que esto sea eficiente, tenemos que tener el control, el monitoreo o lo que viene siendo la toma de estos datos y poder dar así básicamente la solución de cómo hacerlo más eficiente, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito de la introducción. Este es el temario. Vamos a ver la parte de cómo son estos consumos dentro de nuestra infraestructura de centro de datos. Vamos a ver cómo se ve la ineficiencia a partir de los flujos de aire. Eh, la gran mayoría de los centros de datos, y no puedo equivocarme aquí, el 99% de los centros de datos son de una u otra manera enfriados a través de agua, a través de aire, perdón. Sí, estaba pensando yo en agua. ¿Por qué? Porque una de las nuevas tecnologías son exactamente enfriamientos de los mismos chips o de las mismas equipos a través de líquidos refrigerantes. Nuevas tecnologías que están migrando, a las que se está haciendo, para hacerlos todavía muchísimo más eficientes, pero en la actualidad, digamos que la gran mayoría, nos decía, el 99% de estas infraestructuras son enfriadas por aire, de alguna u otra manera, ya sea sistemas de contención en que llamamos SINRO, ya sea sistemas tradicionales, que van desde el piso falso o de alguna u otra manera esa parte del enfriamiento. ¿Okay? Vamos a ver cómo se ve esa eficiencia a través de imágenes térmicas. Después, tipos de contención, cómo vamos a solucionar estos problemas. Y al final, ya que tenemos definido cómo vamos a hacer para que ese flujo de aire sea lo más eficiente posible, vamos a ver cómo vamos a controlar ya esas variables para poder medir la eficiencia dentro de nuestro centro de datos o dentro de nuestra infraestructura.
Y al final vamos a dejar una sesión de unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Solo un par de comentarios ahí. Es bien interesante esta parte del curso que vamos a rifar al final. Es un curso de diseño en donde se ve prácticamente el diseño de una infraestructura de centro de datos. De todo, desde la parte de cableado, ver la parte de a profundidad, esta parte de eficiencia y ver muchos otros detalles. Entonces es bien interesante, solo recordando que se tiene que cambiar al final y por ahí hay un cambio de fecha para el curso que vamos a dar en República Dominicana. Lo vamos a adelantar realmente un día, no va a ser los días 20, 20 21 y 22, va a ser 20 y 21 en República Dominicana. Bueno, empezando un poquito, les platico qué es Legrand. Bueno, Legrand realmente es un especialista eléctrico que nace en Limoges, Francia. Es una empresa pública que factura alrededor de 6.1 billones de euros anualmente. Es una empresa dentro del grupo de lo que llamamos el CAC 40, de las primeras empresas a nivel mundial. Y y será su crecimiento a través de nuevas líneas de productos y nuevas líneas de soluciones. Legrand siempre ha sido líder en muchos de sus mercados y gran parte de los productos, gran parte de la venta viene exactamente de esos productos líderes. Nosotros como área de negocios pertenecemos a la división de Legrand Norte y Centroamérica, en donde se cubre la región de México, se cubre la región de todo Centroamérica, la parte del Caribe y Ecuador con diferentes líneas, que vienen siendo la parte eléctrica, la parte de Data Communications, en donde vamos a hablar hoy de básicamente soluciones racks y gabinetes y soluciones de contención y cómo podemos hacer eficiente todo eso. Y también la parte de control de edificios y la parte de audio y video comercial, que también entran dentro de esta rama. En la parte de comunicaciones, en la parte de visión de comunicaciones de datos, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar gran parte de cómo hacerlo eficiente a través de soluciones como Tronics y vamos a hablar también mucho de la sinergia con la medición de datos a través de Raritan, pero tenemos otras diferentes líneas de productos, como vemos ElectroRack, racks de diferentes tipos, QuickTron, que es una línea audio y video y sistemas de conectividad, Rapidtron, que nos maneja de manera fácil con fibra óptica, conexiones HDMI, Cablofil, el líder en sistemas de distribución de bandeja de malla electrosoldada, y WireMall como el líder en la parte de soluciones de manejo de cable, que llamamos cajas de piso, POC-Trus, salidas especializadas para el manejo de toda esta parte de soluciones. Bueno, pero ¿cuál es el reto de estos centros de datos? Bueno, yo creo que han oído hablar ya del Internet de Things muchas veces, pero ese es nuestro gran reto. 37 billones de nuevas cosas, y cuando hablamos nuevas cosas nos hablamos de todo. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de un zapato, la imagen de una tienda comercial, coches, casas, hasta las mismas cuestiones médicas, poder tomar nota salud, automóviles, iluminación, PDUs, todo, lo vamos a empezar a ver conectado hacia 2020. De alguna u otra manera van a estar relacionados con ese centro de datos. Y van a empezar a crecer a nivel de consumo y van a empezar a ser cada vez más grandes y cada vez con más cantidad de energía que hay que parte de suministrar. Porque gran parte de estos retos, pues bueno, están a las necesidades de los negocios de estos centros de datos. Entonces aquí, viendo algunas de las ideas o de muchos de los encuestas que se han hecho con todos los IT managers de las infraestructuras de centro de datos, pues bueno, les preocupan en gran medida varias cosas, ¿no? Les preocupa la parte de cómo manejar ese costo, que todas las soluciones tengan una rápida implementación, confiabilidad en esa red, los cambios en las necesidades de ese negocio, pero uno de los detalles bien importantes es que todo el mundo maneja es esa parte de la eficiencia energética.
además de la caída del negocio, pero también esta parte de eficiencia nos podría llevar a una caída del negocio. Si no tenemos un adecuado sistema de manejo de ese enfriamiento, pues obviamente esos equipos van a sufrir calentamiento y al final de cuentas van a caer, que si bien no es como tal eficiencia energética, pero el manejo de esos flujos de aire también nos va a hacer que podamos tener un riesgo de una caída potencial en nuestros centros de datos. ¿Qué importancia tiene la eficiencia energética? Este es un dato interesante que encontré por ahí de una revista de IT especializada en Latinoamérica, que se llama Pensario. Este es un dato directamente de Latinoamérica, en donde vean la importancia de esta eficiencia energética. Esta es una encuesta a IT managers en el mundo de Latinoamérica, en donde el 47% les dice, ¿sabes qué? Nos importa mucho la eficiencia energética. El 39% nos dice, algo nos importa la eficiencia energética. El 13% de los que tienen mucho dinero para gastar en su data center nos dicen, pues bueno, poco nos importa o nada el 1%. Entonces vemos que la eficiencia energética forma un punto vital dentro de el manejo de estos centros de datos. Bueno, típicamente, ¿cuál es el consumo? Típicamente el consumo de energía de estos centros va del 25 al 40% del gasto operacional. Eso es una muy buena cantidad dentro del gasto operacional. Otro de los elementos importantes para hacer esta eficiencia es el incremento en temperatura. La ASRAE ahí, que normalmente es la que nos controla o la que hace las recomendaciones para las temperaturas dentro de estos cuartos, maneja 64 80 grados Fahrenheit de 18 a 27 grados centígrados, que sería como la temperatura recomendada para estos lugares. Otro punto importante dentro de ese consumo. Hay un estudio de Sun Microsystems en donde por cada grado Fahrenheit que yo incremente la temperatura en el medio ambiente, dentro del centro de datos voy a tener un ahorro del 4% en el costo de la energía. Significaría que voy a gastar 4% menos al nivel general dentro de mi factura. A nivel de esta parte de eficiencia energética, muchas veces no la podemos medir prácticamente dentro de un centro de datos porque carecemos de las herramientas cómo hacerlo. Sobre todo porque muchos de los centros de datos están dentro de una infraestructura, no son una infraestructura como tal sola, sino están dentro de un edificio comercial en donde forman parte del gasto de toda la infraestructura. De ahí entonces es de donde viene la importancia de los sistemas de medición, de cómo voy a tomar las métricas para saber si lo que voy a hacer en el flujo de aire me va a ayudar a reducir mi gasto energético, me va a ayudar a pagar menos al fin de cuentas dentro del nivel de facturación. Y al final, exactamente dentro del final de esta presentación, van a ver cómo vamos a poder hacer esas diferentes métricas para tomar todos esos datos y poder empezar a ver los niveles de eficiencia que voy a estar teniendo. Bueno, ¿cómo se divide el consumo energético? Aquí esta imagen me encanta. Básicamente nos dice dónde está el gasto. ¿Sí? Y claramente lo vemos, el 30% del gasto está metido en la parte, está metido aquí en la parte del IT, que eso es importante, es lo que tiene que ser. Pero el 36% es el enfriamiento. ¿Sí? Un gasto que es necesario, pero si nosotros podemos hacer este 36% más eficiente, nos va a llevar a mejor, a, a, un, a una factura menor. Después tenemos algunos otros que son el humidificador, la unidad crack, los PDUs, los UPS, el switchgear y los generadores y la parte de iluminación. Hay muchos que empiezan a ahorrar en iluminación, pero si vemos la iluminación dentro de un centro de datos, pues es muy baja, es solamente el 1% dentro de esa parte de iluminación. Aquí está pasando algo. Muy bien, bueno.
A nivel de qué podemos hacer o qué se ha visto. Bueno, hay varias formas de que podemos empezar a ver la eficiencia o empezar a medir el consumo energético de nuestro centro de datos. Primero es el típico enfriamiento pasivo, que es mandar el aire de alguna manera enfrente del gabinete, ya sea desde la parte superior o desde la parte inferior, y hacer que ese aire fluya a través de nuestro gabinete, cual sea, ahí a través de las puertas perforadas, hay diferentes soluciones. ¿Qué podemos llegar a tener? Bueno, podemos llegar a tener cargas de hasta los 8 kilowatts en este tipo de soluciones. En este tipo de soluciones siempre tenemos el riesgo de que el aire nos haga un bypass de los equipos. Y vamos a ver algunas técnicas que podemos hacer o qué vamos a hacer para evitar esos bypass. Después tenemos otro tipo de soluciones que es enfocada a lo que es el uso de chimeneas dentro del mismo gabinete. Son nuevas técnicas en donde vamos a crear plenums en la parte trasera y evitamos confinamientos. Es una especie de confinamiento dentro de una fila de gabinetes. Ciertas características que se tienen que cumplir y esto es mucho para data centers privados, poco para el uso de colocations, pero mucho se va a utilizar dentro de estos data centers privados y nos va a permitir llegar a cargas de aproximadamente 18 o 20 kilowatts dentro de cada uno de los gabinetes, incrementando así la cantidad de equipo que voy a poder colocar. Después ya tenemos las típicas soluciones de contención que ya nos permiten llegar a cargas superiores o nuevas soluciones que es acercar el refrigerante o acercar el enfriamiento hacia el punto de uso, en donde podemos llegar a tener cargas de hasta 30 kilowatts por cada uno de los gabinetes o configuraciones redundantes de 20 kilowatts más una configuración de uno de 10 kilowatts restantes para hacer una redundancia, ¿no? Entonces quedarían 20 activos, 10 quedan en espera. Si alguno de estos módulos de 10 kilowatts falla, el otro puede entrar. Entonces puedo tener una configuración de 20 kilowatts con una solución de N más 1 dentro de este nuevo soluciones. Ahora, ¿cómo se ve la ineficiencia? La imagen que tenemos aquí es una imagen de un centro de datos, es una imagen térmica de un centro de datos, en donde la parte azul que vemos, significa aire frío, significa aire que está a 55 grados Fahrenheit. La parte roja, entonces, significa que tenemos aire caliente que está a aproximadamente una temperatura de 95 grados Fahrenheit. ¿Ok? Si nosotros vemos la imagen, tenemos unas pequeñas flechas que nos indican hacia dónde está fluyendo ese aire. Y por lo que podemos empezar a ver, tenemos muchas mezclas. Esto es muy común dentro de cualquier centro de datos, tenemos muchas mezclas. Y las manejadoras o las que están haciendo el retorno de estos aires, lo que están haciendo es tener mezclas de aires calientes, ¿no? Y eso hace que la manejada no es eficiente. Entonces, en vez de tener un retorno caliente, estamos reteniendo un retorno templado, que va a mezclar tanto el aire frío como el aire caliente dentro de la parte de la solución. Entonces, así es como yo vería mi centro de datos. Así es como yo vería un centro de datos ineficiente totalmente. ¿Cómo lo voy a medir? Pues bueno, lo voy a medir a través de los famosos PUE o a través del famoso DCIE, que son variables que nos dan el consumo energético a través del consumo entrante contra el consumo del equipo de IT. Ahí es donde viene la parte de monitoreo importantísima para saber cómo está el consumo de esos equipos de IT. Ahora, ¿qué debo de hacer? Típicamente, ya todos conocemos la configuración de pasillo frío, pasillo caliente, es la más difundida, sí es eficiente, pero también tiene ciertos problemas. Aquí vemos una imagen. En esta imagen vemos un bypass de aire caliente, una mezcla de aire caliente. Entonces, en la parte inferior, en la fila de los gabinetes, tenemos sí frío, excelente, pero el mismo aire que viene regresando hacia la unidad crack
nos está haciendo que el aire frío dentro del sistema del pasillo se vuelva tibio y entonces estamos perdiendo capacidad de enfriamiento. Ya el equipo activo no es el único paso por donde va a pasar este aire frío. Aquí tenemos la imagen más clara. Vemos cómo el aire va yéndose hacia la unidad crack sin pasar por la parte de los equipamientos y también en los gabinetes que tenemos en la parte izquierda. Aquí vemos cómo el aire también se va a recircular, este aire caliente va a recircularse y también lo vamos a llevar hacia otra zona en donde no deberíamos de tener aire frío. Aquí vemos claramente lo que pasa con un bypass. Significa que no tenemos una forma de eliminar la fuga del aire a través del mismo gabinete. Y eso nos está bypasseando totalmente el equipamiento. Bueno, ¿qué pasos debo de seguir? Primer paso, debo balancear la presión de piso. Estos son los pasos que voy a seguir para hacer esto eficiente energéticamente. Balancear la presión de piso es evitar cualquier fuga de aire. Aquí normalmente se usan sellos para que el único paso por donde va a salir ese aire sea una tableta de piso perforado y que ningún otro lugar sea el lugar en donde va a salir ese aire. Eliminación de la pérdida de aire a nivel de gabinete. Ok, muchas veces no pensamos en todas las tapas ni en todos los elementos que podemos contener. Acuérdense que para eso hay que eliminar todos los sellos en donde pueda haber una fuga de aire. De ahí vamos a proceder a la eliminación de la pérdida de aire a nivel de pasillo. ¿Okay? Que aquí básicamente vienen los elementos de contención, que es donde vamos a empezar a hablar. Después vamos a prevenir la mezcla de aire en el retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando yo tenga un sistema de pasillo frío, pasillo caliente, entonces voy a eliminar esos retornos y eliminación de cualquier mezcla de aire. Si ven la imagen en el background, lo que vamos a ver es que ya tenemos definido claramente los pasillos fríos y no hay aire frío en ningún otro lugar que no sea el pasillo frío. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bien claro, eliminación a partir de mezcla de aire en el gabinete. Viene el uso de tapas ciegas, pero también viene el uso de bloqueos dentro de los laterales, del riel al cuerpo del gabinete. ¿Por qué? Porque ahí también nos queda un espacio por donde nos va a ser el bypass del aire. También sellos, aquí vemos en la imagen del centro, un sello para la parte superior del gabinete. No nada más vamos a contemplar un sello lateral, sino también un sello superior. Y también en la parte de mezcla de aire, es bien importante tomar en cuenta qué tipo de enfriamiento, qué tipo de sistema de enfriamiento va a tener nuestro equipo activo. Antes de diseñar o antes de poder tomar una decisión con respecto a cuáles son los elementos que vamos a tomar para soportar estos equipos, tenemos que tomar bien en cuenta el sistema de enfriamiento que tienen estos equipos. Muchos se enfrían frontal trasero, pero muchos de ellos también se enfrían de manera lateral, como vemos en la imagen en la parte inferior. Ahí tenemos 3 equipos que están dentro de gabinetes en una solución de enfriamiento lateral. Como vemos, cada equipo va a arrojar aire caliente al contiguo y al final vamos a tener un hotspot y posiblemente una falla por calentamiento. No nada más es hablando de la eficiencia, sino también aquí va a ser una posible falla por calentamiento de estos equipamientos. Entonces, también a nivel del gabinete, cuando veamos la eliminación de estas mezclas de aire, tenemos que tomar muy en cuenta qué tipo de equipo vamos a utilizar, porque ahí vamos a requerir que nuestro gabinete tenga los sistemas
adecuados para manejar el aire caliente hacia la parte trasera y seguir manteniendo pasillo frío y pasillo caliente y volver a ser eficiente nuestro centro de datos, evitando mezclas en a nivel de gabinete. Bueno, para evitar el siguiente paso, si recuerdan, el primer paso era nivelar el piso, sellar todo eso. El segundo paso era eliminación a nivel de fugas a nivel de gabinete. El tercer paso es la eliminación de mezclas de aire a nivel de pasillo. A eso le vamos a llamar contención. ¿Qué podemos tener? Contención de pasillo frío. Muy útil, muy utilizada normalmente. ¿Cuál sería mi decisor aquí para saber si hago pasillo frío o hago pasillo caliente? Bueno, primero, tomando un poco las leyes de la física, recuerden que el aire siempre va a viajar del elemento de presión, de mayor presión al elemento de menor presión. En la contención de pasillo frío, la presión más grande la vamos a tener dentro del pasillo frío. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando va a ejercer una presión mayor o tiene un área menor, por lo tanto, una presión mayor, que el área que está alrededor, en la zona caliente. Y esto nos lleva a que en el momento en que yo tenga una falla de un ventilador, la misma presión del aire que estamos teniendo dentro del pasillo frío va a hacer que fluya un poco de aire a través del equipamiento activo, aun cuando no tenga yo ese ventilador funcionando. Lo mismo va a pasar cuando yo tenga un bypass en la presión de ese aire, va a hacer que el frío fluya hacia la zona caliente. Me va a ser ineficiente, voy a perder frío, pero no voy a tener riesgos de retroalimentación del calor hacia nuestros equipamientos de la zona caliente. A diferencia de contención de pasillo caliente. Aquí tenemos una contención de pasillo caliente utilizando un sistema de unidad crack en donde el aire frío se inyecta a través del piso falso, entra a los gabinetes, de los gabinetes sale a la parte trasera que está confinada, la confinación llega hasta el techo o hacia el plenum, en donde viaja a través del plenum, llega a la unidad crack y entonces tenemos el retorno de ese aire frío, evitando las mezclas a toda costa. Aquí la presión positiva se encuentra dentro del pasillo caliente, porque el área es más grande en el pasillo frío que en el pasillo caliente. Entonces, todos los ventiladores de los equipos hacen una presión mayor a nivel del pasillo caliente. Cualquier abertura que yo tenga a nivel de ese pasillo caliente va a hacer que se retorne hacia nuestros equipos y tenga yo una retroalimentación de calor. ¿Ok? Entonces, esa sería la única diferencia que pudiéramos contemplar a nivel de pasillo frío y pasillo caliente. A nivel de eficiencia energética son muy similares y realmente no hay una diferencial en cómo construirlo. El pasillo caliente muchas veces nos genera un bloqueo en la parte superior de nuestros gabinetes para pasar cable de un extremo a otro. También tenemos que tomar en consideración el diseño de nuestro sistema de supresión contra incendio para saber cuál de los dos es el más eficiente. Y el tercero es un sistema en base a chimeneas. Las chimeneas se instalan a nivel de gabinete. Estas chimeneas se pueden utilizar independiente en cada uno o se puede crear un plenum trasero. Estas soluciones son muy útiles cuando queremos hacer que nuestro centro de datos crezca paulatinamente, porque yo puedo implementar cada uno de esos gabinetes con una chimenea y sería una contención independiente cada uno, llevando la posibilidad de que pueda yo ir instalando cada gabinete en el tiempo que yo lo voy necesitando. No a diferencia de los sistemas de confinamiento, que yo tengo que tener ya mi fila completa para poder hacer la instalación del confinamiento, ya sea un pasillo frío o un pasillo caliente. Bueno, aquí a nivel de estas soluciones, nosotros contamos con un producto que se llama ContainyFlex, que es una solución modular.
Todo está creado en base a un BIM que llamamos, en que lo voy a ir construyendo de tal manera que voy a ir tomando la forma del sistema de confinamiento. No me importa si hay gabinetes que tengan una mayor altura o una menor altura, con este BIM voy a ir pudiendo hacer esos cambios de altura y seguir manteniendo el confinamiento. Puede servir tanto para pasillo frío como para pasillo caliente o una combinación. Puede servir un sistema horizontal o puede ser un sistema vertical o combinarlo si es que necesito yo tener el paso de una canalización en el internet. Puede venir preconfigurado, hay kits en donde si yo tengo un pasillo de 5 gabinetes, ya hay un kit que me sirve para ese pasillo de 5 gabinetes. O puede ser diseñado a medida, siempre hecho con materiales estándar. Aquí no hay materiales diseñados específicamente para cada confinamiento. Son materiales estándar con lo que nosotros hacemos todos los sistemas de confinamiento. Y está diseñado para tener el menos del 3% de fuga dentro de los sistemas modulares de confinamiento. Entonces, es una solución ideal para sistemas ya construidos, porque podemos albergarlos o podemos configurarlo de tal manera que podamos mantener cualquier tipo de solución, hasta aquellas que son muy complejas. A nivel de confinamiento para chimeneas, aquí hablamos de la línea de gabinetes de Maitimo LX, que tiene una línea de chimeneas que nos permitirán llegar hasta 21 kilowatts. Hasta 21 kilowatts. O en una capacidad de 14 kilowatts en un N+1. ¿Por qué? Porque podemos colocar ya sea un módulo de ventiladores o que sería a través de ventilación forzada, o podemos hacer que el aire fluya naturalmente a través de esta chimenea. Son totalmente ajustables en altura y nos permite controlar la temperatura interna o la trasera dentro del sistema de confinamiento a nivel de gabinete a través ya sea de incrementos de 10% de la temperatura o utilizando un sensor de temperatura con un setup preestablecido a través para lo cual van a trabajar estos ventiladores. Estos displays tienen también su alarma, una alarma en rojo y una alarma audible cuando pasamos cierto nivel de threshold. La parte más interesante es que nos permite llegar a niveles de hasta 21 kilowatts de capacidad o en un sistema redundante de 14 kilowatts internamente dentro de la parte de los gabinetes a nivel de los plenos. Es un sistema adicional, es un sistema que puede ser alternativo a ese nivel de confinamiento. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, hay otras opciones que se están generando, como el sistema de puertas refrigeradas. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos una diferente configuración. Ya no vamos a tener un pasillo frío, pasillo caliente. Vamos a tener todos los gabinetes viendo hacia un mismo lugar como se hacía tradicionalmente. Este sistema funciona a través de la extracción del calor. No vamos a poner frío, vamos a extraer calor. Entonces voy a tener una bomba de refrigerante. Ojo, hablo de refrigerante, no estoy hablando de agua. Estoy hablando de un refrigerante que no es tóxico, no es corrosivo y no es conductor. Van a conectar entonces módulos que van a hacer el intercambio de calor del equipo activo que está sacando ese aire hacia un serpentín. Y de ese serpentín lo va a retirar el calor, lo va a mandar a la bomba del refrigerante y a través de nuestro sistema tradicional lo va a hacer el intercambio con el sistema del sistema de enfriamiento del edificio. Aquí no requerimos un sistema, disculpen ustedes, no requerimos un sistema de especializado para hacer retirar ese calor. El mismo sistema del edificio nos puede funcionar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene capacidades de carga de hasta 30 kilowatts por cada uno de esos gabinetes o 20 en configuración N+1. Trabaja en base a baja presión y es un sistema sísmico comprobado.
¿sí? Está aprobado hasta tener eventos en zona sísmica 4, en la GR 63, y puede soportar eventos de hasta 8.2 grados en la escala de Richter. Todo el sistema también está aprobado a ser libre de fugas. Entonces, esta es otra opción que nos puede ayudar a llegar a eficiencias de hasta un 300% cuanto a diferencia de unos sistemas tradicionales. Entonces, aquí vamos haciendo cada vez más eficiente. Ahora, ¿cómo mido mi eficiencia? ¿Y cómo lo controlo? Obviamente todo es a través de métricas. Esto es el PUE y el DCIE. ¿Sí? Todo esto es adquiriendo datos. ¿Cómo vamos a adquirir estos datos? Bueno, eso lo vamos a hacer a través de nuestros sistemas de PDUs. Le voy a transferir ya el control de la presentación a mi compañero José Valverde. Él está en la zona de Costa Rica y con él va a presentarles exactamente cómo podemos hacer o a través de qué elementos podemos hacer estas mediciones y cómo podemos controlar el medio. Bueno, José, te paso la pantalla. Listo, José, todos tuyos. Gracias, Gus. Bueno, mi nombre es José Valverde. Voy a continuar con la presentación que inició Gustavo. Un gusto saludarlos. Básicamente, la parte que me toca es complementar todo lo que acabamos de observar en cuanto a acciones o medidas que puedo tomar en el centro de datos con la infraestructura para tener un ahorro energético. ¿Cómo voy a poderlo monitorear en base a métricas, como indicaba Gustavo, en el centro de datos? Básicamente, como pueden observar en la imagen que se está presentando en este momento, voy a querer hacer un monitoreo de las condiciones ambientales que voy a tener en mi centro de datos. ¿Okay? Voy a querer medir cuánto es la potencia de entrada que está consumiendo cada uno de los gabinetes. Voy a querer monitorear cuánto es la potencia por cada una de las salidas de mis regletas de poder que voy a tener en cada uno de los gabinetes. Y también voy a poder monitorear, por ejemplo, a nivel de breaker o de circuito que conforman cada uno de los gabinetes como tal. Complementando todo este tipo de monitoreo, voy a poder hacer una administración con base a nuestra solución de PDUs monitoreables, una administración de los equipos activos que están conectados en cada uno de los gabinetes. Todo esto por medio de un software de DCIM. Y podemos agregarle, por así decirle, unas extras, que es el poder hacer un control remoto de las salidas de mi PDU y un control del sistema de acceso que tienen cada uno de los racks o gabinetes en el centro de datos. Todas estas condiciones que vienen a complementar toda la información que Gustavo les compartió, pues es parte de lo que venimos a cerrar en este webinar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas de tener un sistema de monitoreo energético? Bueno, básicamente voy a poder tener un sistema avanzado de alarmas que me indiquen cuáles son las condiciones que tiene hoy en día mi centro de datos y poder establecer métricas de manera que si alguno de estos valores de medición se sale, por así decirlo, de lo establecido dentro del centro de datos, voy a poder recibir una alarma indicándome pues que tengo un problema con la temperatura, con la humedad o de consumo energético, por ejemplo. Voy a poder tener un diseño confiable y efectivo de los PDUs de mi centro de datos para de esta forma poder prevenir que hayan caídas en el sistema, ¿verdad? En un centro de datos, pues no queremos y se busca en base al diseño que no hayan caídas en el sistema, ¿verdad? Voy a poder contar con un sistema de una instalación y configuración muy rápida y voy a poder tener un ahorro en infraestructura de red. Estas son cosas que vamos a ver ahorita en la presentación. Y bueno, todo esto desde una interfaz de control pues muy simple de administrar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o en qué nos basamos con un sistema de monitoreo? ¿Ok? A la hora de hablar de prevención de downtime o prevención de caídas de sistema,
tenemos que venir a entender qué es o qué entendemos, perdón, como un sistema monitoreable o como un PDU monitoreable, ¿ok? Este es un concepto un poco generalizado y de esta forma debemos o entendemos nosotros que debemos hacerle ver a los clientes que existen diferentes niveles de monitoreo y en base a la necesidad que tenga el cliente, pues vamos a escoger el PDU que corresponde a esta necesidad, ¿ok? Entonces, empezando con la parte más general, cualquiera de los PDUs monitoreables me van a medir el consumo en el inlet del PDU. Es decir, cualquier PDU monitoreable me va a decir cuánto está consumiendo el PDU como un total, el PDU en todos sus outlets, ¿ok? Y de igual forma voy a poder monitorear a nivel del breaker. Por ejemplo, en esta imagen que se está observando, vemos un PDU que tiene 3 circuitos o lo conforman 3 circuitos. Yo voy a poder monitorear cuánto es el consumo en cada uno de estos 3 circuitos por separado. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para hacer un balanceo de cargas. Determinar cuánto estoy consumiendo en el circuito 1, en el circuito 2 o en el circuito 3 y poder balancear cargas y tener un consumo, perdón por la redundancia, balanceado, ¿ok? Entonces, esto es lo más básico y esto lo voy a obtener con cualquiera de las 4 series de PDUs que tenemos nosotros, ¿ok? Ahora, podemos ir a un segundo paso, ¿ok? ¿Qué pasa si también requiero hacer un control remoto de las salidas en el PDU? ¿Ok? Entonces le podemos agregar una segunda característica a mi sistema de monitoreo y es el poder controlar de forma remota cada uno de los outlets del PDU o que conforman el PDU. Entonces, básicamente, si quiero tener este tipo de beneficio, debo ir a las series de los 2000 o a las series de los 5000 de nuestra línea de producto de PDUs monitoreables, ¿ok? Ahora, va a depender del cliente y va a depender de la necesidad de nuestro centro de datos si requiero o no requiero esta característica, ¿ok? Y por último, si quiero llegar al detalle de poder conocer y entender cuánto es el consumo que cada uno de mis equipos activos está generando en el centro de datos, yo debo conocer o entender cuánto o medir cuánto es el nivel de consumo individual por outlet en mis PDUs, ¿okay? Entonces, básicamente, dependiendo de las diferentes configuraciones que yo puedo llegar a entender, pues me baso en la serie de los PDUs que requiero. Si el cliente o si yo en mi centro de datos únicamente requiero una medición en el inlet, pues me quedo con la serie de los 1000. Si además de la medición en el inlet me gustaría poder controlar de forma remota los outlets del PDU, puedo ir a la serie de los 2000. O si requiero medición en el inlet y medición en cada uno de los outlets del PDU, puedo ir a la serie de los 4000. Pero si además de esto quiero agregarle, tener control remoto, pues nos vamos a las series de los 5000, que sería, por así decirlo, full extras, ¿verdad? Entonces, básicamente va a depender del requerimiento y de la necesidad que tengamos en nuestro centro de datos para determinar cuál PDU monitoreable es la que se ajusta más a mi necesidad. Ok, complementando la medición del consumo energético, una vez que ya entiendo y tengo la información captada de cuánto es el consumo que mis diferentes gabinetes me están generando, yo también necesito complementar esto haciendo un monitoreo ambiental de mi centro de datos, ¿ok? Y esto va ligado de la mano al PDU. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, con nuestro sistema de monitoreo ambiental, voy a utilizar PDUs monitoreables, que son los que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y voy a complementarlo con una serie de sensores que me van a captar la información de las condiciones ambientales
que se están dando en mi centro de datos, ¿ok? ¿Cuáles sensores? Bueno, yo voy a poder monitorear la temperatura, la humedad, el flujo de aire, fugas de líquidos y presión de aire, ¿ok? Básicamente todos estos son elementos que necesito administrar para que mi centro de datos sea lo más eficiente posible, complementando todo lo que Gustavo les compartió en cuanto al diseño de los gabinetes, sistemas de air containment que debería de tener en mi centro de datos. Yo voy a poder verificar si las diferentes condiciones o medidas que yo adopté y que yo corregí en mi centro de datos me están dando resultado. ¿Cómo? Midiendo cuánto es la temperatura que se está dando en el pasillo frío, comparándola con la temperatura del pasillo caliente, midiendo si hay, por ejemplo, un correcto flujo del aire, si la humedad que tengo en el pasillo frío es correcta y la humedad que tengo en el pasillo caliente también es correcta. Y todo esto monitoreado y manejado desde un centro, desde un software de control, de un DCIM, estandarizado bajo los estándares ASRA. Y básicamente tirándome gráficas y dándome valores según los estándares de diseño de data centers. ¿Ok? Ahora, complementando, ya tenemos medición a nivel de potencia, medición a nivel de condiciones ambientales. Venimos a complementar todo esto con algunas extras o algunas variables diferentes que me van a permitir hacer mi centro de datos más eficiente. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de estas medidas? Por ejemplo, el poder identificar los chasis de mis PDUs con diferentes colores. ¿Cuáles son las ventajas de poder tener esto? Bueno, tengo una identificación de las fuentes de poder o de las fuentes de alimentación eléctricas más fáciles dentro del centro de datos. Si yo todos los PDU los tengo de color negro, tanto los de la fuente A como los de la fuente B, y todos los cables de alimentación eléctrica de la fuente A y la fuente B son de color negro, cuando yo abro mi gabinete, cuando yo abro un rack y trato de identificar qué está conectado a la fuente A o qué está conectado a la fuente B, pues visualmente se hace muy difícil. Básicamente, haciendo una diferenciación en colores, yo voy a poder tener una identificación visual de las diferentes fuentes de alimentación, ¿ok? De esta forma voy a poder tener un mantenimiento más rápido y efectivo en mi centro de datos. Voy a poder conectar de una manera más rápida los equipos nuevos que yo voy a agregar en el centro de datos. Voy a poder saber si tengo que conectarlos a la fuente A o a la fuente B. Voy a poder identificar muy fácilmente cuál es la A y cuál es la B. Voy a prevenir que hayan errores en una mala conexión y voy a poder saber de forma muy fácil a cuál circuito lo debo conectar en base al balanceo de las cargas que es información que voy a poder sustraer del software de monitoreo. ¿Ok? ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, el poder tener el chasis completamente de un color hace que sea muchísimo más fácil. Hay, por ejemplo, otros fabricantes que utilizan únicamente etiquetas para tratar de hacer esta diferenciación en la identificación de los PDUs, pero nosotros tratamos de hacerlos estéticamente pues más agradables y más fáciles de identificar. ¿Ok? Otra de las ventajas que tiene nuestro sistema para ayudar a tener un centro de datos más eficiente es el poder tener una prevención en las caídas del sistema. ¿Ok? ¿Cómo? Por medio de nuestro controlador voy a poder tener un power share, es decir, hay un puerto de linkeo entre los diferentes PDUs de un gabinete como tal. Y por ejemplo, si yo tengo mi gabinete con la fuente A y mi PDU con la fuente A y mi PDU con la fuente B, si yo tengo una interrupción en la alimentación de la fuente B, básicamente el controlador del PDU que se queda sin alimentación eléctrica, en lugar de apagarse, logra emitir una señal al otro PDU, de manera que el PDU de la fuente A va a estar enterado que el PDU de la fuente B se quedó sin alimentación eléctrica.
De esta forma voy a poder emitir una serie de alertas dentro del software para que los administradores del centro de datos sepan que la fuente B del gabinete X se quedó sin alimentación eléctrica. Todo esto lo voy a poder generar gracias a que el controlador no se va a desenergizar inmediatamente y va a poder emitir una señal al otro PDU como tal, indicándole, señor, me quedé sin alimentación eléctrica. Eso es una característica bastante beneficiosa y que en realidad lo que nos ayuda es a prevenir que en este gabinete como tal, pues exista un faltante en la alimentación. Otra de las características que manejamos es el poder tener una puesta en marcha muy efectiva, de manera que hacemos que las diferentes actualizaciones o modificaciones en el centro de datos se conviertan eficientes, se hagan de forma más rápida, más flexible. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues básicamente nuestros sistemas de PDUs monitoreables tienen conexión Wi-Fi, es decir, tienen una conexión inalámbrica, pero aún así tienen un acceso por medio de un puerto Ethernet. Es decir, tenemos un doble acceso a la red, de manera que me permite tener un sistema muy flexible. De igual forma voy a poder hacer, por así decirlo, un sistema de conexión en cascada, en donde voy a poder ir conectando mis diferentes PDUs, uno detrás del otro. En la siguiente diapositiva voy a hablar un poco más sobre este tema. Y lo más importante en este momento es el poder tener una configuración masiva de PDUs de manera eficiente, rápida y efectiva por medio del puerto USB o por medio de la red. Básicamente yo cargo una configuración en un USB y lo único que tengo que hacer es ir PDU por PDU conectando este USB y automáticamente el controlador genera la configuración del PDU como tal. ¿Qué quiero decir? Es decir, no hay que llegar, conectarse con una computadora, conectarse al PDU, configurarlo, lo cual me puede tardar hasta 5 minutos por cada uno de los PDUs, sino que únicamente voy a hacer una configuración rápida. Conecto el USB, automáticamente el PDU se configura, quito el USB y eso quedó completamente listo ya con todos los diferentes parámetros establecidos para el centro de datos como tal. Esto hace una instalación muy rápida, muy simple y muy efectiva, como les indicaba, ¿verdad? El tema de la cascada, ¿verdad? ¿Cuál es el gran beneficio que tengo el poder tener una conexión en cascada por medio, por ejemplo, de un daisy chain? Es el poder hacer una reducción en los costos de mi cantidad de salidas de red para manejar mi infraestructura de monitoreo en el centro de datos. Entonces voy a poder agregar flexibilidad y eliminar costos dentro de mi data center. ¿Qué pasa? Al tener un sistema de monitoreo, pues la gran mayoría de los sistemas de monitoreo hoy en día en el centro de datos son sistemas Ethernet que van a tener una conexión a la red y básicamente la gran mayoría de los sistemas que existen en el mercado son sistemas en donde cada uno de los dispositivos va a necesitar o un gateway que se conecte a la red o una conexión directa como tal a la red, el dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues una gran masificación de la cantidad de puertos Ethernet que voy a requerir para el centro de datos única y exclusivamente para mantener o conectar mi sistema de monitoreo de consumo energético del data center, ¿verdad? Es decir, voy a tener que invertir en muchos switches para mantener este sistema como tal. Con nosotros, básicamente, podemos hacer una conexión en cascada en donde por cada 16 PDUs únicamente voy a necesitar un puerto de acceso en el switch. Ahora, si quiero cerrar la cadena para tener el daisy chain completo y poder tener un backup en caso de que se me caiga alguno de los enlaces, poder levantarse automáticamente por el otro camino, pues en realidad serían 2 puertos Ethernet
para prevenir fallos en la red por cada 16 PDUs. Esto hace que haya una economía sustancial y marcada en el centro de datos para soportar la infraestructura de monitoreo en la red utilizando nuestro sistema de administración. ¿Ok? Y bueno, ya aquí finalizando un poco, ya con tal vez con características no tan puntuales sobre la forma de cómo ahorrar o hacer más eficiente el centro de datos, pero bueno, siempre es bueno indicarlas y por eso las dejé dentro de la presentación, es el poder tener una interfaz muy amigable. Es un controlador que viene dentro de nuestros PDUs monitoreables muy amigable, en donde voy a poder ver una pantalla táctil controlable, en donde voy a poder acceder a todos los diferentes parámetros que estoy monitoreando o midiendo dentro de mi centro de datos. Una pantalla color, un LCD a color. Por ejemplo, voy a poder ver de forma muy fácil y visual las diferentes alertas. Si tengo una alerta crítica, mi pantalla se va a poner de color rojo y básicamente yo voy a poder ir caminando por el gabinete, por el centro de datos, y si veo que hay un PDU con la pantalla roja es porque hay un problema en ese PDU como tal, ¿verdad? Entonces, ahí mismo voy a poder acceder a la pantalla, voy a poder acceder al menú, ver cuánto es el consumo que está teniendo cada uno de los outlets, por ejemplo, voy a poder ver cuánto es la medición que me está dando cada uno de los sensores, ver cuánto está la temperatura, la humedad, etcétera, ¿ok? De igual forma, voy a poder tener una interfaz de acceso al software de SIM muy versátil. Voy a poder acceder desde mi iPhone o desde mi teléfono inteligente, desde una tableta, desde mi computadora. Desde cualquier dispositivo voy a poder acceder al software de SIM para poder acceder a la información y a las diferentes gráficas y métricas que me va a dar el sistema, ¿ok? Cuánto están consumiendo los PDUs, el PDU tal, el PDU B, el C, en el gabinete X, Y o Z, cuánto es el voltaje de conexión, la potencia activa, la potencia aparente, las gráficas, todo esto lo voy a poder visualizar desde cualquier plataforma de conexión, ¿ok? Es un sistema muy versátil. De igual forma, voy a poderlo complementar dándole un control más seguro a mi centro de datos. El PDU o los PDU del sistema de monitoreo tienen la facilidad de poder conectar cámaras o lectoras biométricas conectadas al PDU, de manera que dentro de mi software de SIM voy a poder monitorear de igual forma quién está haciendo o realizando trabajos en mi gabinete. Voy a poderlo visualizar desde una cámara y voy a poderlo controlar y gestionar con un control de acceso, en donde voy a poder llevar un récord de las diferentes personas que abrieron o accedieron a una hora determinada el gabinete X o Y, ¿ok? Todo eso son algunos de los beneficios que hacen que mi centro de datos, además de más eficiente y monitoreable, pues sea más seguro, ¿verdad? De igual forma. Básicamente nos podemos adaptar a las diferentes condiciones o necesidades que existan, es decir, tenemos una gran gama de PDUs, desde PDUs de un ancho simple o doble, en donde lo que vamos a poder es manejar diferentes cantidades de salidas, PDUs de 0 unidades de rack, es decir, verticales, o de 1 unidad y de 2 unidades de rack. Y bueno, más de 900 modelos con diferentes configuraciones monofásicas, trifásicas, con C13, con C19, con NEMA 520R, con diferentes opciones de breakers, con diferentes voltajes, con diferentes opciones de plug de entrada. Es decir, tenemos una gran gama de configuraciones y nos adaptamos a la necesidad que se tenga en el centro de datos. Y para finalizar, pues básicamente tenemos protocolos de comunicación muy abiertos en Modbus, en donde vamos a podernos conectar a otras plataformas existentes de DSIM o de BMS que ya existan en algún centro de datos. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente no nos cerramos a únicamente trabajar con nuestro sistema de SIM, sino que en realidad somos muy abiertos a poder comunicarnos con otras plataformas de control o de monitoreo o de gestión que puedan ya existir en su centro de datos. Pues bueno, con eso cerraríamos la presentación. No sé, Gustavo, si querés cerrar con algún comentario. O si le paso entonces a Estefanía para que procedamos con la sesión Nos quedan nada más las preguntas. Nos Sí. preguntas, José, no sé, creo que Estefanía, si puede abrir Estefanía su micrófono, puede haber ahí. Hay varias gentes que nos deben haber estado preguntando algo. De todas maneras, nuestros datos de contacto ahorita están en la presentación, en la pantalla. Si cualquiera tuviera alguna duda con respecto a los temas que se trataron hoy, con mucho gusto podemos resolverlas, si no las vamos a resolver ahorita, o si quieren más información al respecto de los productos también, pueden contactar con cualquiera de nosotros y con mucho gusto podemos mandarles toda la información. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, Sí. Estefanía. Bueno, voy a proceder a leer las preguntas. Muchas son acerca de cómo contactarlos a ustedes en Honduras, en República Dominicana. Ahí tienen la información de Gustavo de Mesa en la pantalla. Okay. La pregunta es, me interesa que me envíe información de estos PDU de colores. No sé si cuentan con cableado de colores también. Correcto, en realidad, además de que los PDUs sean de color, también podemos entregar el cableado que va del PDU al equipo activo, básicamente con las diferentes condiciones o conectores que se pueden utilizar, ya sea C13, C14, dependiendo de lo que el cliente necesite para poder alimentar el equipo activo, lo podemos mandar a hacer de algún color en específico también, correcto. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿se pueden utilizar estos accesorios en rack que no sean de la marca Legrand? Bueno, la respuesta sería que sí, sí se podrían utilizar en gabinetes existentes, correcto. La siguiente pregunta, ¿tienen ATS horizontales para los equipos de una sola fuente con colores también? Estas respuestas me las pueden enviar después. Ok, bueno, igual le podríamos contestar de una vez. Sí tenemos ATS de colores también. Lo podemos mandar a hacer, bueno, en realidad en cualquier color que el cliente necesite. Y sí, sí tenemos ATS para poder hacer redundancia en equipos que no la tengan. Muy bien. A nivel de los DC, ¿qué tan seguro es tener una cascada de PDU? ¿Se usa este esquema a nivel global? Sí, bueno, a la hora en un data center, al cerrar el daisy chain, en realidad lo que estamos haciendo es poder eliminar cualquier riesgo de alguna falla. Es decir, es válida la pregunta, pero como indicamos, tenemos la forma de cómo cerrar la cadena, por así decirlo, de manera que si tenemos alguna falla en algún punto, en realidad el sistema no se va a caer porque tenemos la redundancia por el otro lado en la conexión de la red. Es una especie de anillo. Correcto, al final se vuelve en un anillo. Muy bien. ¿Este software de Raditan es licenciado por aparte o está cubierto por la compra de los PDUs? ¿Este software lo puedo enlazar con SolarWinds? Bueno, qué buena pregunta. El software sí es licenciado, se vende en base a la cantidad de PDUs que el centro de datos va a gestionar. Entonces, sí, dependiendo de la cantidad de PDUs que voy a monitorear en el centro de datos, pues se vende el software con un licenciamiento, ¿verdad? La segunda parte de la pregunta no te la entendí muy bien, Steph. Dice que dice, ¿este software de Raditan es licenciado por aparte o está cubierto por la compra de los PDUs? Este software lo puedo enlazar con los SolarWinds y después puso que es el DCM, creo que se llama. DCIM.
Sí, en realidad los protocolos de comunicación que tienen son bastante abiertos, bastante versátiles y pues habría que ver en específico el protocolo de comunicación, que el DCIM en el que se quiere conectar, ver cuál acepta, pero casi que podría eh, indicar que sí se va a poder comunicar, porque en realidad, por ejemplo, de nuestro lado, pues es bastante abierto, por lo que habría que ver qué tan abierto también o receptivo es el software de SIM, ¿verdad? Pero casi que podría decir que sí. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones podrían dar puntual para un data center que fue diseñado sin contención? ¿Qué consideraciones se debe tener para pasar a contención? Pensar en las consideraciones de las manejadoras. Bueno, aquí yo creo que lo primero que tenemos que considerar es cómo está tu sistema de piso. O sea, qué tan limpio está ese sistema de piso para ver qué tanto aire le está llegando, porque a lo mejor el problema no es tanto la mezcla, sino qué tanto flujo de aire está llegando hacia las tabletas. Otro, hay que considerar dentro de esas tabletas cuántas tienes para saber si son más de las que deberías de tener. Ya viendo esos detalles, ahora sí procedemos, bueno, ahora el sistema de contención. Vamos a ver a nivel de tus gabinetes, a nivel de ese pasillo, cómo es la configuración de ese pasillo. Si está de una sola hilera, si es de dos hileras, si vamos a tener diferentes alturas de los gabinetes, es ir básicamente a hacer un pequeño layout de cómo están la hilera de esos gabinetes. Y ya que tenemos esa información, bueno, ahora ver qué nos conviene más. Si nos conviene más hacer la parte de contención de pasillo caliente o hacer la contención de pasillo frío. Y esto también es viendo el sistema de supresión contra incendio. ¿Cómo está diseñado tu sistema de supresión contra incendio para que cuando coloquemos la contención no afectemos el sistema de supresión contra incendio o pongamos un sistema de contención que sea en base a paneles que caen con base a temperatura y pueda ser eficiente de todas maneras el sistema de supresión contra incendio? Ya teniendo todas estas variables, bueno, entonces ya podemos definir cuál sería la mejor opción para poder contener el aire dentro de ese centro de datos que no está diseñado desde el principio como contención. Muy bien, la siguiente pregunta es, con respecto al daisy chain, ¿tiene algún elemento de seguro físico? Eso porque sería un riesgo. Bueno, en realidad la conexión Ethernet que trae el PDU como tal no tiene algún seguro físico para, valga la redundancia, asegurar la conexión, ¿verdad? Lo que se puede hacer, pues lo que ya conversamos ahora, en realidad es cerrar el daisy chain y convertirlo en un anillo, como indicaba Gustavo, para hacer este aseguramiento de prevenir en caso de que se caiga alguna conexión. Lo otro que también se podría hacer es hacerle una configuración en backup inalámbrica al PDU, de manera que si pierde la conexión Ethernet, pueda tener un backup inalámbrico. Como vimos, se pueden conectar también por medio de Wi-Fi, de manera que si perdiera la alimentación Ethernet directa por medio del cable UTP, poder tener el backup inalámbrico como tal. Muy bien, la última pregunta sería el mantenimiento a los sistemas de aires, ¿a cada cuánto y qué tipo de mantenimiento se le da, ya que no son aires convencionales? Eso va a depender de cada uno de los fabricantes. Cada fabricante de aire, de sistemas de aire, tiene sus propios protocolos y hay que seguir los protocolos que te recomienda el fabricante de equipamiento. Sí, básicamente eso va a cambiar dependiendo de fabricante a fabricante y no hay una regla establecida que podamos decir que cada 3 meses, cada 4 meses, no. Eso tenemos que seguir las recomendaciones que nos dice el fabricante del aire que tengamos, que normalmente dentro del centro de datos son aires de precisión.
Y tal vez están hablando de la parte óptica, Gus. Si es con respecto a la parte del sistema de retirar el calor, ¿sí? La recomendación es que se haga una revisión del sistema por lo menos cada 4 meses, en donde se retire alguna cuestión de polvo que pudiera estar impidiendo los ventiladores y la revisión de los líquidos refrigerantes, nada más. Hay una última preguntita. ¿Qué recomiendan ustedes, encerrar pasillo frío o pasillo caliente? Cualquiera de los dos es viable. Nuestra preferencia personal es pasillo frío, debido a lo que explicábamos de las presiones dentro de los sistemas. Pero cualquiera de los dos funciona eficientemente, tienen las mismas características, solamente a cuestión de nivel personal. Nosotros, o sea, yo como diseñador, siempre recomiendo más pasillo frío, aunque los sistemas de contención en base a chimeneas pueden ser muy eficientes ahora en la actualidad y darnos mucho más crecimiento, posibilidad de crecimiento sin tener una instalación al 100% desde el día cero, ¿no? Listo, y la última. Hay una manera de detectar cómo en realidad está fluyendo el aire caliente y frío. Dice que no le queda claro. Hay maneras de detectar cómo se está leyendo, todo se hace en base a softwares de simulación. Tú realmente lo que tienes que hacer es en base a un software establecer todos tus parámetros, pones todos tus sistemas y en ese software te va a hacer exactamente la simulación de tu flujo de aire. Bueno, sí, en esa parte de simulación, cuando lo queremos llevar ya al momento de tiempo, al momento vivo, realmente a través de flujo de aire no lo podemos medir como tal, pero sí podemos medir a través de imágenes termográficas cómo se ve la temperatura en las diferentes zonas. Y con eso podemos ya ver si es que tenemos mezclas de los diferentes aires dentro de nuestra infraestructura. Entonces, básicamente se utilizan cámaras termográficas. Por ahí hay varias marcas que tienen cámaras de ese estilo. Fluke es una de ellas, en donde podemos ver exactamente cómo está funcionando el patrón de calor, no bien la radiación, pero sí el patrón de calor que está teniendo en nuestro centro de datos. Muy bien, muchas gracias. Antes de finalizar, quisiera compartirles alguna información acerca de Legrand. Legrand es un grupo francés especialista mundial en infraestructuras eléctricas y redes de información que cuenta con una amplia gama de soluciones residenciales, comerciales e industriales, compuesta por un catálogo total de miles de referencias. Actualmente cuenta con más de 60 marcas, 37,000 empleados alrededor del mundo, 180 países en donde se venden sus productos, manteniendo la innovación como su eje de crecimiento. Como parte de sus soluciones comerciales, Legrand cuenta con líneas de alta calidad como Ortronix y Raritan, especializadas en proyectos de cableado estructurado que soportan las redes, aplicaciones y tecnologías del mercado actual, aportando fiabilidad y excelente rendimiento a la infraestructura y reconocimiento de que los centros de datos necesitan ser tan eficientes e inteligentes como las personas que trabajan en ellos. Me gustaría mencionarles que la rifa de los 2 cupos a los 2 cursos se estará realizando el día de mañana en nuestro Facebook. En el chat pueden ver el enlace a nuestro Facebook. Con eso estaríamos dando por finalizado este seminario. Les agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario. Las preguntas que no recibieron respuestas se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron. Si tienen alguna otra consulta, requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros, pueden inscribirse a los correos que ven en pantalla. Y por otra parte, les estaremos enviando la presentación y grabación del seminario a sus correos electrónicos. Nuevamente, les agradecemos y gracias a Gustavo y José por esta interesante sesión. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.